De mi toca ahora de confinamiento, 13º día de reclusión. Buenas tardes, queridos amigos. Hoy, una vez más, nos vamos a centrar en el tema del coronavirus, puesto que esto es un tema verdaderamente imparable. El motivo de mi comentario de hoy no es otro que el de intentar hacer ver lo importante que es que dispongamos cada día más de información. Hay dos formas en las que se está atacando el problema del coronavirus. Uno, por un lado, por una serie de medidas de tipo sanitario y farmacológico en la medida en que se puede, y otra de tipo social. Estos dos elementos son los que han encarado las estrategias de ataque a la expansión del virus. Y por otro lado hay un tercer elemento que es el que haría, que también se está trabajando en él, pero es a medio y largo plazo, que es el relativo a los análisis y actividades en el ámbito del estudio de fármacos o vacunas que permitan hacer frente de una manera radical ya no solo a la propagación, sino a la propagación y al combate también paralelo, pero con medidas mucho más efectivas. Simplemente estamos en una lucha contra reloj en este tercer elemento. Respecto a los otros dos, me gustaría hacer una reflexión relativa a un artículo que ha salido primero hoy recientemente. Es un artículo escrito por el señor Lichfield y que ha sido publicado en una revista que se llama Tecnología y Sociedad. Este artículo se refiere a cómo va a cambiar nuestra forma de vida en el transcurso de los tiempos como consecuencia de la aparición de este virus, coronavirus, y el impacto que está teniendo en nuestras sociedades. A su vez, este artículo se basa en un artículo que es un artículo muy de fondo de investigadores pertenecientes al el equipo de respuesta contra el coronavirus de Imperial College, que es una universidad, una de las mejores universidades del mundo, una universidad asentada en Londres, que se desgajó en su día de la propia Universidad de Londres y que tiene entidad propia, y es un magnífico centro de estudio tanto en términos de ciencias biomédicas como en términos de ingeniería. Es una magnífica universidad, como decía. Pues el equipo de respuesta del Imperial College ha escrito un artículo basado en una serie de modelos que han hecho y que se llama Impacto de las intervenciones no farmacéuticas para reducir la mortalidad y la demanda de servicios de salud consecuencia del coronavirus. El análisis se extiende prácticamente desde el mes de abril. Es una proyección, que ahora diré cómo se hace, una proyección que va desde el mes de abril hasta el año 2021 e incluso algo más. En algunos casos se centra específicamente en el periodo abril-julio. Pues bien, ¿qué es lo que han hecho estos señores? Estos señores han cogido dos países, que son Estados Unidos y el Reino Unido, y han hecho una serie de modelos para ver cómo respondería la demanda de camas de UBI, porque el verdadero problema que nos encontramos es el colapso del sistema sanitario, y entonces estos lo que hacen es intentar hacer un seguimiento de la evolución de las contaminaciones y del impacto del virus a través de la demanda de camas de UBI y la posibilidad que tienen los sistemas sanitarios del mundo de poder encarar esta cuestión. Pues bien, el tema es que estos señores lo que hacen es que establecen varios modelos partiendo de distintas hipótesis, como ustedes pueden ver en este gráfico que adjunto a continuación. Pues en este gráfico ustedes podrán apreciar que existen 5 curvas diferentes. Cada curva se corresponde con un modelo de partida que se ajusta además a una serie de actuaciones sociales que se emprenden. La primera, ven ustedes la curva más alta, el pico más alto, de color más bien oscuro o gris o negro, es una curva que se caracteriza porque no lleva asociada, no se ha hecho nada, es como si no se hubiera hecho nada. ¿Cómo se comportaría la evolución de esta curva a lo largo de los meses y con qué intensidad? Evidentemente, si ustedes se fijan en la parte de abajo de la curva, es una línea recta de color rojo. Eso es el tope de camas posibles que tiene un sistema sanitario que ofrecer. O sea que las curvas se disparan muchísimo frente a lo que realmente se necesitaría. Tendría muchísimo más demanda que posibilidad de ofertar camas.
Por otro lado, este modelo de no hacer nada tendría en segundo lugar otra alternativa, que es la siguiente curva que está un poco por debajo de ella, que es la correspondiente al cierre de escuelas y universidades exclusivamente. Y entonces eso tendría un perfil evidentemente un poco menos alto que el de no hacer nada, pero también bastante alto. En tercer lugar estaría el caso de, que es la línea roja, es el caso del aislamiento de aquellas personas que están infectadas y se conoce que estén ya infectadas. Pues bien, esa sería la línea roja. En el cuarto lugar sería lo mismo, hacer el aislamiento de las personas que están infectadas, pero además extender las medidas a cuarentena en los hogares, que es exactamente en lo que nos encontramos ahora mismo en España. Y por último sería el modelo mucho más acusado, que sería el aislamiento de aquellas personas que están declaradamente infectadas, cuarentena en los hogares, es decir, de todo el mundo, y luego aislamiento social para mayores de 70 años, incluso dentro de las cuarentenas de los hogares. Y estos son los perfiles. Bueno, de aquí lo que se concluye es lo siguiente, que efectivamente la gran conclusión es que nosotros no tenemos capacidad en modo alguno de hacer frente a la demanda de camas. No hay ningún sistema hoy en día que tenga suficiente número de camas para poder abordar esta cuestión. ¿Qué es lo que pasará en el corto y medio plazo? Hay quien opina, según estos modelos, que el problema que hay es que se va a producir un perfil de diente de sierra, quiere decir, vamos a tener después del periodo de confinamiento una reducción importante de casos de contaminación, pero luego con que haya una persona que esté contaminada se volverán a producir rebrotes, hasta el punto de que el artículo de Lichfield prevé un escenario ciertamente poco halagüeño, porque dice que es que de cada 3 meses habría que estar confinado 2 periódicamente. Esta es la cuestión. Bueno, con independencia de que los modelos en cuestión no tienen en consideración una serie de factores, y quizá eso sea lo que motiva mi intervención, yo creo que este modelo debiera ser complementado por una serie de otros factores que hoy por hoy no se conocen y que condicionarían muy mucho la cuestión. El primero de ellos es cuál es el nivel de letalidad o de morbimortalidad del coronavirus. Pues bien, hasta donde sabemos es desde luego menor que el de otros casos que conocemos, como por ejemplo las pestes, desde luego, por supuesto la gripe española, que tuvo entre 30 y 40 millones de muertos, y la gripe española data de 1918 aproximadamente, que es cuando surge, y quizá otras pandemias como puede ser la gripe aviar y hoy la que tenemos. Pero la que tenemos hoy parece ser que el nivel de mortalidad es sustantivamente más bajo de lo que aparentemente pensamos. ¿Y por qué? Primero, comparativamente con las otras enfermedades, con las otras pandemias, pero es que además en sí mismo hoy en día no disponemos de información del número total global de personas infectadas, lo cual hace que, desde luego, la mortalidad que nosotros tenemos es respecto a los que han sido ingresados y hemos detectado que tenían neumonía de tipo coronavirus. Pero la realidad es que hay muchísima más gente contaminada que no ha sido detectada y que está pasando de una manera silente, es decir, asintomática, la infección de coronavirus. Por consiguiente, el grado de mortalidad real es mucho más bajo probablemente que el declarado en términos de porcentaje de lo que conocemos hasta la fecha. Eso por un lado, lo cual lógicamente sería más favorable a nuestro caso, es decir, a nuestra esperanza y de acabar con este tema cuanto antes. Quiere decir que hay más gente contaminada, pero gente que no ha sufrido efecto alguno como consecuencia de esto. Otro tema importante también es saber cuánto dura la inmunidad. La inmunidad contra este virus no se sabe tampoco cuánto es. Hay quien opina que puede que tenga una duración larga, pero no lo sabemos. Hay quien opina que se han detectado, o no opina, y han sido descritos casos de recidivas, es decir, personas que vuelven a recaer en la infección, aunque eso parece ser que el porcentaje de los casos es tan reducido que gracias a Dios no parece ser especialmente importante. Pero lo que es verdad es que una pregunta que uno se hace tanto: ¿cuánto tiempo dura la inmunidad natural frente a este virus? ¿Es eterna? ¿No es eterna? ¿Es parcial? ¿Cuánto dura? Esto es un factor que requiere una cierta análisis y conocimiento.
Otra pregunta también que uno se tiene que hacer para poder contemplar las evoluciones de este tipo de modelos es ¿cuál es la respuesta del virus a la estacionalidad? Sabemos que hay virus como la gripe y equivalentes que resisten o desaparecen o atenúan mucho sus efectos contagiantes con ocasión de las evoluciones climáticas, es decir, con la temperatura. A medida que se acerca al periodo de primavera o al periodo estival, lógicamente se cae en picado la capacidad contaminante de este tipo de virus tipo gripe. En este caso es de suponer que algo parecido puede ocurrir, pero está pendiente de que hagamos la confirmación. Lo que sí parece estar claro es que las contaminaciones se han producido de una forma bastante importante en rangos de temperatura que van de 0 a 10 grados hoy por hoy, lo cual nos podría dejar la esperanza de que efectivamente a medida que haga más calor el tema se vaya reduciendo. Luego hay otra serie de preguntas que uno se tiene que hacer. ¿Está nuestro sistema productivo mundial en condiciones de aportar, por ejemplo, para paliar los efectos de una contaminación absolutamente global, respiradores para todo el mundo? Pues esta es una buena pregunta. ¿Habría que hacer tratamientos en casa, con respiradores en casa, etcétera? Pues tampoco se sabe. Lo que sí, en cualquier caso, sí se pone en evidencia es que existen muchas preguntas a las que habría que dar contestación y que una vez más no queda más remedio que esperar un poco a ver qué sucede. Entre tanto, hay que tener una cierta paciencia y desde luego mucha esperanza. Muchas gracias a todos y que paséis un buen día.